pueden estar relacionados con esta etapa de tuberculosis. No, les sirve para estudiar, pero las preguntas van a estar en base a la clase. Yo sé que les debe haber hablado un poco más de vías, un poco más específico de algunas cosas, no que se quedan con la idea de lo que les dije, que revisen más, y las vías que no hay que aprenderse, no se las. Bueno, siempre que las sepan. Pero aquí en el sistema del complemento vienen 3 vías, y esas 3 vías tienen varias proteínas asociadas que sí se las tienen que aprender. ¿La prueba va a ser solo alternativa o va a ser mixta? Mixta. La mayoría de alternativas, pero siempre van a ir un par de preguntas de desarrollo y quizás alguna otra tipo, no sé, verdadero y falso, algo, pero solo. ¿Ah? Este no lo subió todavía, se lo subo hoy. Ya, ¿quién sabe qué es el sistema del complemento? ¿Tienes alguna idea? Les dicen sistema del complemento, ¿les suena algo? ¿No les suena nada? Una cascada de proteínas. Una cascada de proteína. ¿Lo han visto antes? Sí. Ya. Efectivamente es una cascada de proteína. Primero, antes de definir, ¿cómo descubrieron el complemento? ¿Ya? El complemento en el fondo es, aquí lo definieron como algo, inicialmente algo que estaba matando bacterias y que estaba presente en el suelo. ¿Cómo con este caballero hizo este experimento que es bastante simple, y con esto demostró que había algo en el suelo que mataba a las bacterias? ¿Y cómo lo hizo? Esto en rojo son bacterias, ¿ya? En el primer experimento tomó bacterias, las incubó con suero inmune, que en el fondo es suero, ¿ya? De un ratón. Y ¿saben cuál es la diferencia entre suero y plasma? El plasma tiene células. ¿El plasma tiene células? El suero tiene células. El suero tiene células. No, ya me confundí. Otra segunda. ¿Nadie? ¿Suero y plasma? O sea, el plasma no tiene células. No, el plasma sí. El plasma no tiene Sí, células. el plasma sí ¿Y el tiene. suero? El suero no tiene, según yo. El suero es como... No. ¿No? Ya veo. Las fracciones de la sangre, tenemos el hematocrito y tenemos el suero o el plasma. ¿Ya? El suero o el plasma va a ser la parte líquida de la sangre. Cuando uno saca un tubo de sangre, lo dejamos ahí a la espera, y se va a separar entre una fracción líquida y una fracción componente celular, que es principalmente glóbulos rojos, pero también las células inmunes. No sé si habrán visto, cuando uno le saca sangre tenemos distintos colores de tubos. ¿Ya? Visto el tubo rojo, ¿sí? Habrán visto un lila, que son como los más típicos. ¿Ya? El tubo rojo, y también hay un tubo amarillo, los dos son para suero. No tienen nada más en el tubo que... La diferencia entre esos dos es que el amarillo tiene un gel separador, ¿ya? Pero no tienen nada más aparte de ser el tubo. El resto, el lila, el celeste, el plomo, hay un montón más verde, tienen anticoagulantes, ¿ya? Y lo que hace es que no se forme el coágulo, o sea, no se active la cascada de coagulación en la sangre. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el suero y el plasma? Es que el suero se formó el coágulo, y por lo tanto en el suero no hay fibrinógeno, ¿ya? Y en el plasma sí va a estar presente el fibrinógeno. Por la formación del coágulo también se puede arrastrar ciertas células, ciertas otras proteínas. Entonces, dependiendo de para qué vamos a usar esa muestra, nos sirve más el suero, si por ejemplo citoquina, proteínas en sangre, etc. Si necesitamos extraer las células inmunes, vamos a ocupar plasma, porque así no perdemos nada de la presencia de las células. O sea, cuando ustedes vayan a pedir después a sus pacientes un examen de laboratorio clínico,
Ahí en el fondo si le piden un perfil bioquímico, van a pedir distintas cosas, le están pidiendo distintos tubitos de distintos colores. Generalmente los médicos no saben no les enseñan para qué son, para eso, para el plasma o para suero, y eso tiene una función en el análisis de los exámenes. En este caso dice suero inmune, en el fondo simplemente suero, ya que lo definieron como inmune porque tienen propiedades inmunes, de un ratón. ¿Ya? Tomaron el suero, tomaron las bacterias y los incubaron, y se dio cuenta que las bacterias se lisaban, o sea, mataban las bacterias. Entonces, algo de este suero mataba las bacterias. Después hizo este mismo experimento, incubó las bacterias, pero esta vez al suero le dio un shock térmico, 56 grados, 30 minutos, y luego lo incubó con las bacterias. Y se dio cuenta en ese caso que no había lisis de esas bacterias. ¿Ya? Que no estaba demostrando eso, que algo que estaba matando las bacterias era termolable. ¿Ya? O sea, con la temperatura se moría, se degradaba, lo que sea, y desaparecía. Y este tercero, en el fondo, para probar lo anterior, ¿cierto? Tenemos las bacterias, lo incubamos con suero inmune que fue previamente calentado, y el suero fresco, y nuevamente tenemos la lisis de bacterias. O sea, estamos comprobando que al volver a poner este suero sin temperatura, volvemos a tener lisis bacterias. Con esto, esa fue la conclusión inicial, ¿cierto? Algo está matando las bacterias, ese algo además es termolable, ¿ya? Y además, en este tiempo ya me parece que se conocían los anticuerpos. ¿Ya? Los anticuerpos son proteínas, son estructuras que se pueden mantener al menos media hora a 56 grados Celsius, por lo tanto son termoestables. ¿Ya? ¿Qué es lo que se dio cuenta con eso? Que al tener un suero que había sido previamente, el ratón había sido previamente expuesto a la bacteria, había generado anticuerpos, y cuando yo ponía este suero con anticuerpos más algo, la lisis era mayor. ¿Ya? O sea, algo hacían también estos anticuerpos en presencia de esta cosa. Pero la diferencia era que los anticuerpos estaban presentes solo cuando el ratón estuvo expuesto anteriormente a la bacteria, y ahí aparecían los anticuerpos, y en un ratón que no fue sensibilizado nunca con la bacteria, yo simplemente le sacaba el suero y ya tenía este efecto. O sea, además vemos que no es una respuesta que esté condicionada a una sensibilización inicial, ¿ya? O sea, ahí ya también nos damos cuenta que en el fondo es una respuesta más innata, ya no tan adaptativa. Después vamos a ver que en el fondo por qué los anticuerpos aumentaban la respuesta, tiene que ver con la optimización y con una vía específica del sistema del complemento. ¿Ya? Entonces, en función de ese experimento sacaron todos esos resultados, y posteriormente definieron que algo que habían visto en el experimento correspondía al sistema del complemento. Y se llama complemento porque en el fondo lo asociaron a la ayuda a esta actividad complementaria de la acción de los anticuerpos. ¿Se entendió el experimento? ¿Sí? ¿Sí? Ahí atrás. Esta vía del sistema del complemento, que es una respuesta del sistema inmune innato, de hecho es una de las... Yo les había dicho que el sistema inmune innato es más ancestral que el adaptativo. Efectivamente, esta respuesta es una de las más ancestrales que tenemos, que de hecho la compartimos con muchas otras especies, ¿ya? Y si se dan cuenta, la que primero apareció, tenemos tres vías, va a ser la alternativa, la de las lectinas y la clásica. La primera que apareció es la de la alternativa, luego la de las lectinas, y al final la clásica. ¿Por qué entonces se llama, y por qué se llama clásica la clásica? En el fondo por la que fue la primera que se definió, ¿ya? Pero en realidad la clásica debería ser la alternativa, y la alternativa la clásica si lo ponemos en ese contexto, ¿ya? Lo de que estas tres son las vías, y esto aquí tenemos distintas proteínas que están asociadas a esas vías, y también vemos la evolución de esa... ¿Profe? ¿La de la lectina no es lo mismo que la alternativa? No, son distintas. Ah,
Ahora lo vamos a ver. Ahora, lectina y vía clásica necesitan un receptor de activación. La alternativa se activa de forma espontánea. Y por eso también es la primera que en el fondo surge y... Entonces, como decían ustedes, efectivamente es una cascada de proteínas que tienen como función a grandes rasgos aumentar la respuesta inmune. Ahora después vamos a ver, ¿cierto?, que hay un montón de funciones que tienen el sistema de complemento, pero en su mayoría son en función de activar la inflamación. ¿Ya? El central es una cascada enzimática, o sea, no son solo proteínas, pero son enzimas, ¿ya? Enzimas que están inactivadas y que se van a ir activando y rompiendo hacia abajo el resto de estas proteínas para ir activando toda la cascada. ¿Ya? Entonces son al menos 40 tipos de proteínas. Si bien nosotros lo vamos a asociar al sistema inmune innato, la realidad es que en el fondo nuevamente está asociado a ambos tipos de inmunidad. Puede complementar el sistema inmune adaptativo y de hecho una de las vías se activa por anticuerpos, por lo tanto necesitamos haber tenido la activación del sistema inmune adaptativo para activar esa vía. Principalmente lo vamos a tener asociado a patógenos, ¿ya? Pero igual se puede activar por células dañadas. Pero sí es importante en el fondo patógenos o células dañadas porque necesita la superficie de la membrana de la célula para poder activarse. Y va a tener un montón de funciones, ¿ya? Algunas de ellas están descritas ahí, por ejemplo, mediar la muerte celular por anticuerpos, regular ciertas cosas del sistema inmune adaptativo, ¿ya? La eliminación de complejos inmunes, lo vamos a ver al final, ¿ya? Y hay un montón de funciones, ya tanto del sistema inmune innato, del sistema inmune adaptativo, también va a permitir limpieza de estos complejos, ¿ya? Entonces vamos a tener, desde el sistema de complemento podemos activar la mayoría de las células inmunes con todas sus funciones, ¿ya? Este mono está mostrando un poquito más específico ciertas funciones celulares, ¿cierto? Atacar los microorganismos, algunas de limpieza, respuesta inmune adaptativa, respuesta inmune innata. Ahí lo leemos con más calma. ¿Cuáles son las tres vías de nuevo de la activación del complemento? Entonces tenemos la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alternativa. Las tres vías van a tener una activación distinta, ¿ya? La activación inicial de cada una va a ser diferente, pero todas van a converger al final, primero en la activación del complemento y en la fase terminal, que vamos a ver después, ¿cierto?, que se llama la formación del MAC. ¿Ya? Entre medio vamos a formar otras proteínas, enzimas, pero no en todos los casos van a tener la misma, se van a conformar de la misma forma, pero sí van a tener la misma función. ¿Ya? Al activar el complemento, entonces nuevamente vamos a ir a las funciones, algunas de las funciones: obstaculizar, matar patógenos, reclutamiento de células inflamatorias, etc. Entonces, en un mismo esquema, un poquito con algunos detalles más, ¿cierto? Tenemos la vía clásica, la vía de las lectinas, la vía alternativa. Y la vía clásica la vamos a activar por este receptor que se llama C1 o el complejo C1, ¿ya? Por ejemplo, para complejos inmunes, ¿ya? Cuando hablamos de complejos inmunes es el anticuerpo más su antígeno, están unidas ambas moléculas, ¿ya? Ahí forman el complejo. En el caso de la vía de las lectinas tenemos dos receptores principales, MBL y ficolina, ¿ya?
el CQ va a reconocer el anticuerpo, va a estar el anticuerpo unido al patógeno, y en este caso van a reconocer azúcares y azúcares que están presentes en la superficie del patógeno también. Si se dan cuenta, la alternativa la ponen acá como un ciclo, porque la alternativa no necesita receptor de activación, sino que va a estar constantemente activándose e inhibiéndose en función de que reconoce algún patógeno o no. Las tres vías van a formar la C3 convertasa, que es importante, y luego la C5 convertasa. ¿Ya? La formación de la C3 convertasa para la vía clásica de las lectinas es igual, pero la alternativa es distinta. Y el C5 convertasa lo mismo, es igual para la clásica y la de las lectinas, pero la alternativa es distinta. ¿Ya? Distinta en conformación, pero hace la misma función. ¿Ya? Vamos a pasar eso y vamos a terminar en el... Entonces vamos a tener la primera parte de reconocimiento en función de los receptores, la activación, cuando se activa toda la cascada, y la fase final, que es la formación del MAC. TAMS, PAM, y le pusieron acá, que en el fondo son moléculas asociadas a apoptosis particularmente, pero en el fondo es con TAMSida y TAMS. Sí. Les dije, ¿cierto? Las vías van a tener un montón de proteínas, entonces lo que hicieron es una nomenclatura para ese tipo de proteínas. Principalmente en la vía, tanto de la vía clásica como de las lectinas, vamos a tener una serie de proteínas de la C1 hasta la C9, ¿ya? C y el numerito. Vamos a definir las proteínas de esta vía y las proteínas que tengan de nombre factor algo, factor B, factor B, factor P, van a ser de la vía alternativa. Esta es sí o sí, cualquier cosa que diga factor va a ser de la vía alternativa, pero si la proteína dice C, en realidad puede estar compartida entre todas las vías. ¿Ya? Cada una de estas proteínas después va a sufrir algún tipo de proteólisis y vamos a formar dos componentes o dos proteínas de distinto tamaño que se definieron en función de la letra A y B minúscula. ¿Ya? Entonces, tenemos en este caso la proteína C4, cuando fue atacada por la enzima, va a ser cortada y va a formar C4A y C4B. C4A va a ser el fragmento menor, que va a quedar soluble, y C4B va a ser el fragmento de mayor tamaño, que va a quedar unido a la membrana. La única excepción, siempre tiene que haber una, es la proteína C2, que es la C4B, la que queda unida a la membrana y de mayor tamaño, y la C2A, es la que se libera. ¿Se entendió el último? Siempre, en todo el resto, en la C2, en la C3, en la C4, en la C5, etc., vamos a tener el CXA y CXP. ¿Ya? La A la vamos a asociar a la proteína de menor tamaño y la B la vamos a asociar a la proteína de mayor tamaño. La de menor tamaño va a quedar soluble, la de mayor tamaño va a quedar unida a la membrana o al complejo que se está formando. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Me siguen? La única diferencia a esa regla de la A y la B, que sea el mayor y menor tamaño, va a ser la proteína C2, que es al revés. La C2, la C4A es el fragmento de mayor tamaño, perdón, C2A, el fragmento de mayor tamaño, y C2B, la de menor tamaño. Y cambia Sí, también sí. donde quedan unidas, o sea, son solubles. Eso también cambia. El de mayor tamaño, claro, el C2A queda unido y el C2B queda libre. Estas tres vías son para el complemento. Claro, son del sistema de complemento. Las tres tienen tres vías de activación. Ya, pero todo esto es el sistema de complemento. Y van a llegar a lo mismo, van a convertir en lo mismo. O sea, son distintas vías para activar el sistema. Para activar el sistema de complemento. Gracias. Aquí tenemos de nuevo, ¿cierto?, las tres vías. Y hay alguna comparación. Si se dan cuenta, la vía clásica de la vía de las lectinas, vamos a compartir todas las proteínas hacia abajo. La diferencia entre estas dos va a estar aquí arriba, en el reconocimiento.
Pero la vía alternativa tenemos activaciones diferentes que también van a llegar a las C3 convertasas y a las C5 convertasas. ¿Ya? Y este modo está aplicando lo mismo. Además, si ven, vía clásica, vía de las lectinas, estos son sus receptores, son receptores que tienen una forma bastante similar. Porque este va a reconocer las fracciones PC del anticuerpo y estos van a reconocer los azúcares que estén presentes en la membrana del patógeno. La C3, la proteína C3, es la que van a compartir todos siempre, y de hecho, cuando lleguemos a la vía alternativa, nos vamos a dar cuenta que en el fondo esta vía alternativa es una especie de loop de activación para las otras dos. Entonces, en el fondo vamos a tener activación de distintas vías, pero de nuevo vamos a llegar a la misma. La idea de la activación va a ser siempre la misma, llegar a la formación del MAC y a la liberación de estos pedacitos de proteína soluble. Entonces, vía clásica se va a activar por el complejo C1. ¿Ya? Este es el complejo C1. Va a estar formado por C1Q, que es esta estructura azul, y C1R, R y C1S, que son proteínas que están metidas entre este como árbol invertido. Están estas otras proteínas que son serinoproteasas. ¿Qué es lo que, para la activación, qué es lo que va a pasar? El C1Q se va a unir a las fracciones de C del anticuerpo. Eso va a generar que C1R y C1S se junten, y de esa forma C1R va a activar C1S, y a su vez eso va a activar todo el resto de la cascada hacia abajo, y los primeros que se unen son C4 y posteriormente C2. Si se dan cuenta que en el monito tenemos este tipo de anticuerpo, ya no reconoce la fracción que se ese anticuerpo. Cuando los IgG andan sueltos de a uno, tampoco el C1Q va a reconocer ese anticuerpo. ¿Cuándo lo reconoce? Cuando la IgM se une al patógeno, se ancla a la superficie de la membrana, y eso hace que, imagínense que está el anticuerpo aquí plano, cuando se une a sus antígenos, hace como esto, y deja expuestas las fracciones PC de toda esta antígeno. En ese momento, C1Q se puede unir y empieza a activar todo el proceso. En el caso de IgM, de IgG, esto está el... aquí hay que cambiar, esto es IgG. Cuando IgG se une también a la superficie del patógeno, se van a unir varios, y eso va a permitir que se llegue a la distancia mínima, ya que son menos de 40 nanómetros, para que C1Q pueda reconocer al menos 12 PC, que es lo que necesita para la activación. Entonces, siempre que se active la respuesta o la vía clásica, va a ser porque un anticuerpo va a estar asociado a la membrana. El complejo C1Q está hecho sobre proteínas. Está hecho, sí, son 3 proteínas en este grupo. Entonces, volviendo atrás, ¿cierto? Este monito se va a unir a IgG o a IgM, y esto va a permitir que estas proteínas serinoproteasas que están pegadas a C1Q se junten. En el momento de juntarse es que se van a activar las vías encima. Esta tabla en el fondo estaba mostrando la afinidad que tienen los distintos anticuerpos con el C1Q, y en el fondo por eso hablamos de IgM y de IgG, que son los principales. Se dan cuenta, por ejemplo, IgE prácticamente no tiene unión, IgD tampoco. ¿Cuál es la diferencia entre la IgG 1, 2 y 3? O el tamaño de la fracción FC, tiene distintos dominios.
pero son diferentes, pero no lo suficientemente diferentes para hacer otra. Ah, Pero, y en función de esos dominios van a tener mayor o menor especificidad de distintas cosas. Entonces, tenemos, ¿cierto? El C1 se une al anticuerpo que va a estar unido al patógeno y eso va a empezar a activar. Activa primero C1R activa C1S y C1S va a romper la proteína C4. Ya, la primera que llega es C4. La tengo ahí. La primera que llega es C4 y esta C4 se une aquí al complejo C1 para romperse en C4P y C4A. La A, recuerden, es la proteína más chica que va a quedar soluble y la C4B se va a unir inmediatamente a la superficie del patógeno. Esto tiene ciertos grupos que tanto C4B como C4B como C3B se pueden unir de inmediato en la superficie del patógeno. Si se activa este proceso, llega C4, se extiende C4B y no encuentra la superficie del patógeno de inmediato o en el corto plazo, esta proteína se inactiva y se inactiva todo el proceso de activación de la vía de Robertson. Se libera C4A, C4B queda unida a la membrana y inmediatamente llega la proteína C2. C2 también llega acá a la serinoproteasa C1S y esto se rompe también en C2B y C2A. En este caso, C2B, la proteína más chica, se queda libre y C2A, que es la fracción mayor, queda unida a C4B. Y forman un complejo C4B2A. Este complejo es el que va a tener actividad enzimática contra C3 y por lo tanto es la que conocemos como C3 convertasa. ¿Ya? Entonces, en la vía clásica, la C3 convertasa está formada por la fracción C4B y 2C2A. ¿Ya? Esa C3 convertasa va a estar pegada a la membrana, ¿cierto? Y va a llegar una siguiente proteína que es justamente la C3. ¿Ya? Esa C3 se va a fragmentar en C3A y C3B. La C3B es una proteína muy similar en su forma a la C4, y por lo tanto se puede también unir a la membrana. Y a su vez se puede unir también al mismo complejo C4B2A. ¿Ya? Van a pasar ambas cosas. La C3 convertasa rompe la C3, va a liberar C3B, va a unir mucho a la membrana y además va a formar este complejo nuevo que es el C4B2A3B. ¿Y cuál es ese? La convertasa C5. ¿Ya? Sí. C3A queda libre, C3B se une a la membrana, forma el complejo, formamos la C5 convertasa y esta formación de la C5 convertasa es lo que va a dar pie a la fase terminal de la activación del complemento, ¿ya? Que es la formación del MAC. Esta formación del MAC lo vamos a ver después de las otras dos vías. ¿Ese complejo de ataque membrana? El complejo de ataque membrana. La vía clásica, la alternativa y la vía de las lectinas van a llegar hasta C3 y luego C5 convertasa para formar el MAC. Una pregunta, entonces podríamos decir que la vía clásica actúa más durante la inmunidad adaptativa. Claro. Sí, no, porque si ya tuviste la infección, ya generaste anticuerpos IgG que van a quedar como memoria, después cuando tengas una segunda exposición a ese patógeno se va a activar al tiro todo el proceso. Ya.
Entonces ahí vamos a tener la activación inicial. Igual es como que, o sea, como una reexposición, no es como que se active solo la vía adquirida, sino que también igual se activa la innata. Siempre que, las veces que sea que llegue el patógeno, siempre se va a activar primero la vía innata, claro, y luego la adaptativa. Pero entonces en ese contexto como que es la vía de la alterna, creo que era, la que se activa con inmunocuerpos, anticuerpos. ¿Que se activa cómo? ¿Con anticuerpos? No, la clásica se esa, la clásica. Entonces en ese contexto sí tiene que estar asociado como una reexposición, ¿cierto? Porque claro, si es IgG sí, pero esto reconoce IgG y IgM. IgM, IgM va a ser liberado inicialmente, también ya activado en el fondo los linfocitos B, pero en una primera exposición. Pero igual un poco más tardía. Claro, por eso les decía que claro, tenemos las 3 vías y esto le llamamos la vía clásica porque fue la primera en descubrirse, pero en el fondo es probablemente la última vía en activarse en el momento de la respuesta. Y es la más nueva también, porque como la respuesta adaptativa, que es donde generamos los anticuerpos, es una respuesta más evolucionada, ¿cierto? Entonces esta vía vino de la mano, claro. Pero igual tenía afinidad con IgA, creo. No, IgM y IgG, aquí de hecho en la tabla, claro, pero muy poquito. Lo principal es IgM y IgG. IgG3 y IgG1. IgA es la que está en las lágrimas, ¿no? La IgA es la que está en las lágrimas. En las mucosas en general. Ya. Eso, entonces formación del bloque. Esto lo podríamos haber visto después, pero este sistema del complemento, piénsenlo, ¿cierto? Es una cascada de activación enzimática, por lo tanto necesita mucha regulación, ¿ya? Para que no dañen en el fondo el resto de nuestras células. Estas moléculas se unen a la superficie del patógeno y si bien las células nuestras tienen ciertas protecciones dentro de, cuando veamos dentro de la regulación hay una serie de proteínas que están presentes en la membrana para inhibir esto. Si esto se descontrola, igual podría ir a atacar a las células propias. Entonces, como todo el sistema del complemento, necesitamos una buena regulación del proceso. Y una de las formas de regulación del proceso es el control de C3 y de C4 activados. Estructuralmente son muy similares, esos moditos son para C4, aquí tienen ejemplo C3. C3 cuando está inactivo está como la proteína completa, ¿cierto? Cuando llega ya sea al C1, cuando llega a la C3 convertasa o a la vía alternativa que vamos a ver cómo se activa, se libera la proteína C3A y la proteína C3B. Y esta proteína C3B tiene este grupo azufre, carbono, oxígeno, que es un grupo tioéster, ¿ya? Que lo que va a hacer es altamente reactivo en el fondo, ¿ya? Si la proteína se activó en un proceso donde hay un patógeno, ¿cierto? Se va a ir inmediatamente hacia acá, se va a ir a la membrana y se va a unir, ¿ya? Este grupo va a reaccionar con azúcares y moléculas que están en superficie y se va a unir, y ahí va a quedar unido a la membrana o eventualmente, ¿cierto? al complejo C2A o C4B, ¿ya? Va a quedar unido y va a seguir activando todo el proceso. La C4A C4B cuando se libera pasa lo mismo, tiene este mismo grupo, ¿cierto? Y se va a unir también a la superficie. Si no encuentra de inmediato la superficie, va a quedar soluble, va a quedar en fase líquida, y este grupo es muy reactivo también con moléculas de agua. Entonces se genera una hidrólisis y esta proteína queda inactiva, ¿ya? Entonces, solo se va a quedar activa si es que está inmediatamente presente en la superficie del patógeno. Si se llega a activar en otro contexto, se va a liberar y se va a inactivar el tiro porque va a quedar soluble en presencia de agua, ¿ya?
Esto va a pasar para la C3 y va a pasar para la C4. Profe, para llegar a C3 necesariamente tiene que pasar como C4, o sea, tiene que unirse C4A con... En la vía clásica sí, y en la vía de las destinas también. Vamos a ver en la vía alternativa que en realidad esta C3 se activa de forma constante. Pero C3 por sí sola no existe. C3, sí, las proteínas cuando no están clivadas andan insolubles en la sangre, pero como proteína completa en el fondo. Cuando se fracciona puede tener su actividad enzimática y ahí es donde tenemos que ver si es que sigue activa para atacar el patógeno o la sigue inactiva para ayudarnos a regular el proceso. La vía de la lectina, ¿ya? Tenemos estos dos receptores, MBL, que es de manosa, de lectina unión a manosa, y la ficolina, ¿ya? Si se dan cuenta, la estructura, como les decía, es muy similar al complejo C1, ¿ya? Vamos a tener esta parte, esto en morado o esto en verde, que sería el símil al C1Q, que va a estar conformado en el fondo por unos filamentos de colágeno, esto no leo, pero moléculas que se pueden unir, esta última parte que se pueden unir a las azúcares. Y unido a estos complejos vamos a tener las MAPs, MAPs 1, MAPs 2, MAPs 3 en algunos casos, ¿ya? Las MAPs en general. Y las MAPs van a ser el símil al C1R y C1S. ¿Ya? También van a tener actividad entonces enzimática, son serinoproteasa. Entonces, a diferencia, ¿cierto? Tenemos esta estructura y a diferencia del C1Q que va a reconocer las fracciones del anticuerpo, lo que van a reconocer estos receptores son azúcares que estén presentes en la membrana del patógeno. O sea, en este caso ya no necesitamos activación, solo necesitamos activación del sistema inmune. Uy, tengo que pasarle del sistema inmune innato, cuando necesitamos anticuerpos. Unión a azúcar, ¿ya? Y bueno, las MAPs van a funcionar de forma similar, ¿cierto? Cuando se unen a las azúcares, estas MAPs se van a acercar y ese acercamiento va a permitir que se active, ¿ya? Luego de esa activación de la unión y activación, ¿cierto? de estas serinoproteasas, va a pasar exactamente lo mismo, la vía va a ser exactamente la misma que la vía clásica. Ya, va a llegar aquí el C4 va a quedar unido C4B, luego va a llegar C2, va a quedar unido C2A, va a formar la C3 conversasa, C3 va a llegar y no se va a romper, va a quedar C3B unido, va a formar C5 conversasa. Es lo mismo que les acabo de decir, es lo mismo que aparece en aquí lo ponen juntas, entonces teóricamente necesitamos que esté unido C4B para que se quede unido también C2, entonces temporalmente probablemente es primero una después la otra, pero en tiempo muy corto. Llega C4, queda C4B unida, C4B2A forman la C3 convertasa. Entonces si yo les pregunto, la prueba, ¿cierto? Como en la C3 convertasa de la vía de las lectinas y de la vía clásica, son iguales, están conformadas de la misma forma, con 2C4B y 2A. Luego se va a unir, ¿cierto? C3B, se va a unir a la membrana C3B y se va a unir al complejo y va a formar C5, la C5 convertasa, ¿ya?
C4B, 2A, 3B, la C5 convertida. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles serían las diferencias entre la vía clásica y la vía de la electiva? Las primeras proteínas. Las primeras proteínas. La MASP1. Pero en el fondo ya tenemos una proteína distinta. Otro conocimiento. ¿Y el cómo se activa? El cómo se activa. Los receptores iniciales de activación. Las formas de activación de las vías van a ser distintas, pero posteriormente vamos a tener exactamente la misma vía hacia abajo. Y eso en el fondo, claro, teníamos esta vía de las lectinas y por eso posteriormente se formó esta vía clásica, que es cuando ya teníamos presente los anticuerpos y podemos aumentar el loop de activación. Y la última es la vía alternativa. ¿Ya? Aquí es donde yo les decía, ¿cierto? En el fondo la C3 va a andar dando vueltas y se va a activar de forma constante. ¿Ya? Esta vía alternativa no tiene receptores ni tiene, no reconoce anticuerpos, no reconoce nada. ¿Ya? No hay receptores que la activen, se va a activar de forma, va a tener una activación basal o va a estar en esta fase de reposo con una constante y de forma espontánea una activación de la proteína C3. En sangre, en el fondo, va a andar dando vueltas hasta C3 y se va espontáneamente, se genera una hidrólisis o una proteólisis, liberando C3B y C3A. ¿Ya? Si es que esto se libera y está justo cercano a una membrana de un patógeno, se va a unir y va a activar todo el proceso. Si se libera y no hay cercano ningún patógeno, se va a producir la hidrólisis, que es lo que vimos en la diapositiva anterior, ¿cierto? De la regulación de C3 y de C4. ¿Ya? Es de la misma forma. Entonces, constantemente se va a estar liberando C3B y C3A y constantemente, si es que no hay patógeno, se va a ir hidrolizando esta proteína. Si es que hay algún patógeno, esta hidrólisis que va a generar en este caso cercano a la superficie del patógeno, se va a liberar C3B y esta C3B va a quedar unida a la superficie. ¿Ya? Una vez que esto se une, va a llegar una segunda proteína que se llama factor B y se va a unir a esta C3B que está en la membrana. Sí, llega factor B, se une a C3B y posteriormente viene una segunda proteína que es el factor D, que va a llegar, va a romper el factor B que está ya unido a C3B, va a liberar BA y va a quedar BB unido a este C3B. Y el factor B que llegó aquí, que llegó acá, rompe esta proteína y luego se va, ya no queda unido a nada, se libera simplemente BA y deja unido BB. Y este C3B con BB es la C3 convertasa de la vía alternativa. Ahí está. Entonces, se le pregunto entonces la diferencia de la C3 convertasa, o una de las diferencias entre las vías es que la C3 convertasa de la vía alternativa está formada por C3B y las otras dos están formadas por C4B 2A. Van a tener la misma función, pero van a estar conformados por proteínas distintas. Se forma esta C3 convertasa e inmediatamente, y de hecho es, al parecer primero llega esta otra proteína que es la propertina o el factor P, va a llegar a estabilizar esta C3 convertasa. La propertina dice acá
y esto es importante, es el único regulador positivo de la vía del sistema del complemento. Él va a llegar y va a estabilizar esta C3 convertasa para que siga el proceso de activación. Todo el resto de las proteínas reguladoras son reguladoras negativas, que van a inhibir el proceso que vamos a ver de inmediato. Ya. Entonces, se genera esta C3 convertasa, se une la propertina, se estabiliza esta enzima, este complejo, y se va a generar un loop de activación. ¿Quién se imagina por qué hay un loop de activación? Si tenemos 3 vías que van a llegar a la formación de C3 convertasas para cortar la C3. Al principio las otras 2 vías, ¿cierto? Llegamos a la C3, que en ese momento que se forma la C3 convertasa, llega recién la C3, se corta y empieza a unirse a la superficie o se une para formar C5. O sea, C3B por sí sola se puede unir a la membrana, que es lo que vimos ahora en la vía alternativa. Efectivamente, por sí sola llega y se une a la membrana. Entonces, este proceso en que se va a ir liberando C3A y C3B va a pasar en todas las vías y va a pasar de forma espontánea con la vía alternativa. Y por lo tanto, vamos a tener, aunque se activaran primero las otras 2 vías, en el fondo igual vamos a generar este loop de amplificación. Constantemente va a llegar C3, se va a unir a la superficie y va a seguir activando el proceso. Si se une C3 a la superficie, se pueden seguir uniendo por ejemplo, esta factor B y seguir formando más C3 convertasa y se aumenta toda la activación. Y ese loop de amplificación, por lo tanto, se va a dar en las 3 vías, no solo en esta de la vía alternativa. Si bien tenemos esto que va a ir la C3 a liberar C3A y C3B, C3B se va a estar uniendo a la membrana, pero también C3B se puede unir de nuevo a este complejo, formando C3B, C3B, C3B. Y ese complejo es la C5 convertasa de la vía alternativa. Entonces la vía alternativa también va a tener una C5 convertasa que va a ser distinta a la de las lectinas y la clásica, pero todas van a tener la misma función. Y formando esto, ¿cierto? Tenemos la C5 convertasa y vamos a dar paso llegando por cualquiera de las vías que lleguemos acá, vamos a dar paso a la fase final o a la fase terminal de la activación del complemento, que es la formación del MAC. Como dijo bien su compañero, ¿cierto? El MAC es este complejo de ataque membrana. Aquí vamos a tener desde la C5 hasta la C9 en orden. No es difícil de aprendérselo porque son correlativos los números, pero van a ir llegando una serie de proteínas para formar este complejo MAC, que es básicamente un poro en la membrana. Entonces vamos a tener la C5 convertasa de cualquiera de las 3 vías, y esta C5 convertasa va a romper la C5 en C5A y C5B. Nuevamente C5A se libera y C5B va a quedar unido a este complejo. En realidad, aquí lo muestran unido solo al complejo de la C5 convertasa, pero luego queda unido a la membrana. ¿Ya? Unido este complejo C5B a la membrana, inmediatamente van a llegar las proteínas C6 y C7. ¿Ya? Formando ese complejo de 3 proteínas. Y esa C6 va a quedar unida al lado de C5B como en la superficie de la membrana, pero C7 tiene como característica, ¿cierto?, que va a poder insertarse en esta membrana. Justo después, ya por la unión de C7,
va a llegar la proteína C8. ¿Ya? Pues porque ambas, en el fondo el C7 tiene el receptor para que se una a C8. ¿Ya? C8 también va a tener la capacidad de anclarse a la membrana y van a formar este complejo de C5b, C6, C7, C8, que va a ser el apéndice de este poro que se está formando. Y con C7 y con C8 vamos a permitir que este complejo quede anclado a la membrana. Una vez que se ha formado esta especie de apéndice, va a llegar la proteína C9, que se va a unir a este complejo. Y la gracia que tiene es que cuando esta proteína se une aquí, después puede polimerizar. O sea, van a llegar muchas C9 y van a ir formando este polo. ¿Ya? Y la C9 va a poder... se va a introducir en la membrana y va a pasar la membrana y se va a generar un hoyo, un poro, un hoyo en la membrana. ¿Cuál es la gracia de formar ese poro? Que en el fondo es muy similar a lo que tienen otros mecanismos citotóxicos, por eso aquí la C9 dice que es homólogo a la perfurina, porque van a formar poro y va a desestabilizar la célula. Cuando tenemos un hoyo en la membrana, vamos a tener movimiento libre en el fondo de iones, de agua, de sales, etcétera, que van a salir y van a entrar de la célula. Eso va a desestabilizar completamente la célula y se va a ir a complejo. Entonces, que es lo que dice ahí con desregulación osmótica. Entonces, para formar este poro, en general vamos a necesitar al menos entre 12 y 16 moléculas de C9, ¿cierto? La formación de este complejo, que es el apéndice del poro. Y en el fondo, ¿qué es lo que está armando? ¿Cierto? Tenemos dos proteínas que van a estar sobre la superficie, otras dos que van a ir insertándose en la membrana, y la C9 que finalmente va a armar completamente el poro hacia el intracelular. Profe, para cada C9 tiene que haber un complejo de complementado. No, solo tenemos un solo complejo y llegando C8 queda estable este complejo y luego la C9 se va uniendo alrededor. Entonces, cuando ya queda una C9, ya las otras pueden ir polimerizando y uniéndose al lado, formando el poro. Un apéndice y... Profe, ¿y ese desequilibrio osmótico ocurre cuando se hace como completo el poro o cuando, porque como que se van poniendo y ya hay como un mini hoyo, ¿no? Como claro, ahora el proceso no sé en qué tiempo pasa, pero es como muy rápido. Entonces, en el fondo no sé si se podría, probablemente sí, pero mientras va armando la cuestión ya se empieza a haber intercambio de iones, pero cuando está estable, en el fondo ya dejas un espacio completo para el paso del flujo. Pero el tiempo en que se demora en armar todo esto deben ser segundos. Ah, ya, pero entonces, es muy rápido. Es súper rápido el proceso, entonces la verdad es que tampoco lo... Esta tabla en el fondo les está mencionando, ¿cierto?, todas estas proteínas del complejo membrana. Ponen esto en morado, ¿cierto?, porque es la C5A, es la que se libera. Si se dan cuenta, hasta la C5 tenemos clivaje de proteínas, C5A, C5B, pero de la C6 hacia adelante ya las proteínas no necesitamos clivarlas porque las que de la C6 hacia abajo en el fondo no son proteínas proteolíticas, sino que van a formar este complejo MAC, no tienen actividad enzimática. Y bueno, ahí les menciono lo mismo que les acabo de decir en el mundo.
este está otro mono para mostrarles lo mismo, ¿cierto? C5b, queda unida a la membrana. Aquí lo muestran, aquí siempre tengo la duda de exactamente qué pasa. Hasta donde yo entiendo, viene C5b, se une y luego viene, según yo, C5b primero. Se forma este complejo C5b, 6 y 7, llega el 8, necesitamos la C7 para que llegue la 8, necesitamos la 8 para que llegue la 9, ya. Y forma el poro completo, que es lo que es tubería de Maillot. Y así es como se ve en una microscopía de barriga. ¿Hacen muchos poros los que se hacen? Claro, o sea, sí, o sea, eso es importante igual cuando uno está pensando en esta vía de activación del complemento, se están activando primero todas las vías, excepto que no tengamos ningún anticuerpo que pueda activar la vía clásica, pero recordemos que la vía clásica y la vía de las lectinas hacia abajo tienen la misma activación, entonces se están activando ambos procesos, van a formar todas estas proteínas, y eso se está pasando, piensen que son polipéptidos, o sea, péptidos pequeños, ya, probablemente mucho más chicos que el patógeno que están atacando. Entonces, eso se está formando en toda la superficie del patógeno. Igual que cuando le mostraba esa imagen de las defensinas, era la bacteria estaba llena de pequeñas proteínas que estaban unidas a la bacteria. ¿Ya? Eso siempre lo tienen que imaginarlo así. Cuando también si tenemos el macrófago es más grande que una bacteria, no sé si lo han visto alguna vez, no tienen laboratorio. Cuando vemos orina en un examen de orina completa en el microscopio, muchas veces tienen infecciones, ¿cierto?, urinarias, por lo tanto hay bacterias, y las bacterias se ven en el microscopio, son como puntitos que se están moviendo. El macrófago es bastante más grande, pero también están, cuando ya la infección es grande, también están presentes. Uno ve el tamaño, ¿cierto?, de la bacteria en relación a la célula. En la orina no vamos a ver que es el proceso de fagocitosis, pero me acordé de la orina porque en algún momento me tocó ver una persona que estaba con ¿cuál es? ¿Clamidia o...? ¿Tricomonasia? ¿Vale? Que era como que yo me imaginé, pensé que era un macrófago inicialmente, pero se estaba moviendo, tenía como un tentáculo y se estaba como comiendo. La clamidia es intracelular. Ya, intracelular. no, entonces la otra, no. ¿Trigoniasis? Puede ser. Pero no parece que era clamidia, pero eran unos bichos que parecían macrófagos, pero no lo eran. Después lo supe, yo estaba haciendo recién la práctica. Y se estaban comiendo todas esas, o sea, como que se comían alrededor de cosas. Que es lo mismo que uno ve cuando hacen ensayo de fagocitosis, llega el macrófago y se comen las bacterias. ¿Ya? Y el tamaño es muy diferente. Entonces, cuando una bacteria es un macrófago que se está comiendo un montón de bacterias al mismo tiempo, pero cuando es un parásito, van a ir muchos linfocitos, por ejemplo, a ir a atacar al mismo parásito. Cuando vemos el tamaño de la diferencia entre una célula dendrítica y un linfocito, si lo pudiésemos ver en el microscopio también, vamos a ver que la dendrítica está aquí y hay un montón de linfocitos alrededor, activándose al mismo tiempo. Porque el tamaño de estas estructuras son distintos. En el caso de una proteína va a ser muchísimo más pequeño que un patógeno y por lo tanto podemos armar todos estos poros. Este es el fondo del resumen de lo mismo que ya estábamos viendo, ¿cierto? Activación de la vía clásica por los anticuerpos, por los cuerpos inmunes, activación de las lectinas, ¿ya? Y ese reconocimiento de PAMs. ¿Ya? Recuerden que los PAMs son los distintos patrones asociados a patógenos y por lo tanto si reconocemos estos azúcares en membrana, en el fondo lo que está reconociendo son PAMs de este patógeno. Sí. Y la vía alternativa que tenemos esta activación espontánea de la C3. Cualquiera de ellas va a llegar
a la formación de C3 convertasa. Aquí están las dos, ¿cierto? Tenemos la vía de la lectina de clásica que va a formar esta C4B2A, la vía alternativa que va a formar la C3BB. Cada una va a formar a su vez la C5 convertasa, también las diferencias entre ambas. Y de esa forma vamos a llegar a la formación del MAC. Si se dan cuenta aquí, hacia abajo de C5 dice lisis, esto sería la formación del MAC. Pero yo les dije que el complemento tiene más que solo esta función. Entonces, si pensamos, la función principal podría ser la formación del MAC, pero en todo el proceso de la activación de la vía, de todas estas vías, les dije que se iban soltando una serie de proteínas más pequeñas solubles, y esas proteínas también tienen función. En su mayoría son tipos de, por ejemplo, de opsonización, también anafilaxis, que van a ir a activar también la inflamación. Activación de inflamación, C3 de opsonización, estas generalmente inflamación. Cada uno ahí le muestran los dos tipos de convertasa. 9:13. Hagamos un break aquí, si les parece, porque después viene el ¿Hay que imprimir eso también? sí. No, falta el tiro. ¿Por qué hace calor? Estoy tirando calor. Estoy seguro. Ya, chicos. Regulación del complemento. Les dije, ¿cierto? Cuando se activan las vías del complemento, lo que necesitan es tener la membrana del patógeno cercano para poder unirse y mantener la activación de la vía, ¿cierto? Así como si fuera un patógeno, si fuera una célula propia, en el fondo también está la posibilidad de que se active este complemento, ¿ya? Para evitar que eso pase, tenemos una serie de proteínas que van a actuar a distintos niveles que van a inhibir esa activación, ¿ya? Son proteínas que van a estar algunas en circulación y otras unidas, presentes en la membrana de nuestras células, ¿ya? Por lo tanto, si es que se llega a activar el sistema de complemento en la membrana de una célula propia, va a llegar alguna de estas proteínas inmediatamente a inhibir esa activación. Esa es la idea de esta. Les puse aquí esta primera tabla que en el fondo muestra las distintas proteínas reguladoras. Ya van a ver el nombre, que se dan cuenta, hay algunas que están en plasma, otras que están en las membranas de la célula, y van a ver aquí la función de cada uno. Chicos, por favor. Entonces, vamos a tener proteínas que van a actuar a distintos niveles de la activación de la vía, ¿ya? Y en la primera, que es esto es solo para la vía alternativa porque es una proteína que va a inhibir el C1, vamos a tener esta C1 INH, que literal es C1 inhibidor, ¿ya? Esta C1 inhibidor, o inhibidor de C1, ¿ya? Lo que va a hacer es desactivar rápidamente la activación de este complejo C1, pero no va a inhibir la activación de este receptor, pero no va a impedir que lo que ya se activó se siga manteniendo este proceso de activación. Pero en el fondo es la regulación de que esto no se mantenga unido y activo
para el proceso. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a llegar C1Q, se va a reconocer la fracción FC de los anticuerpos en la membrana del patógeno e inmediatamente, ¿cierto?, se va a activar C1R y C1S para iniciar toda la cascada de activación. Al activarse estas serinoproteasas va a llegar inmediatamente esta proteína C1 que se va a unir en el fondo a estas serinoproteasas también. Estas enzimas van a romper este inhibidor y van a ser desplazados en el fondo estas C1S y C1R por esta proteína inhibidor, ¿ya? Aquí es lo que hace activar aquí y con eso saca y se queda el CI1 inhibidor. Y eso en el fondo, como sacas la parte, las proteínas con las enzimas, ¿cierto?, vamos a desactivar ese proceso enzima. Dice C1 inhibidor o C1 INH, ¿ya? Lo que va a hacer es inhibir la activación del complejo C1. Por lo tanto, es un inhibidor de la vía clásica, ¿ya? Creo que la propertina solo era activador en la vía alterna, De la vía alterna, sí. De la vía alterna, porque lo que hace es estabilizar la C3 convertasa de la vía alterna. Y ese es un regulador positivo, ¿cierto? Todo esto, los que ven ahora son inhibidores o reguladores negativos. ¿No hay ningún regulador positivo como para la otra vía? No. Lo único que hay es la propiedad. ¿Ya? Eso a nivel de investigación. A nivel de la formación de la C3 convertasa vamos a tener varias proteínas que van a ejercer su función de inhibición, ¿ya? Algunas que van a actuar en ambas vías y hay algunas que van a estar asociadas a una vía particular, como el factor H, que es inhibidor en la vía alternativa, y el C4b o esta proteína ligadora de C4, que va a ser solo para la vía de las leptinas y la vía clásica, porque la vía alternativa no tiene C4. Entonces, ¿qué van a hacer todas estas proteínas? Básicamente van a regular la acción de C3 y de C4. Independiente en el fondo de cuál sea, de forma general, vamos a tener esta unión de C4b o de C3b a la superficie. Y lo que correspondería es que se una, ¿cierto?, esta proteína 2A o BB en el caso de la alternativa. Y lo que sucede es que tenemos estas proteínas, algunas ancladas a membrana, ¿cierto?, que van a desplazar la unión de este 2A o de BB y se va a quedar unida esa proteína, que puede ser la DAF, puede ser la CR1, puede ser la MC. Se va a quedar unida a C4b o a C3b y va a liberar este fragmento 2A o BB. Por lo tanto, vamos a romper ese complejo y vamos a romper la formación de la C3 convertasa. ¿Podría repetir factor H de la vía alterna? Factor H de la vía alterna. Y el otro clásico y leptina, el C4b. El C4 es de la vía clásica de la vía. Pensarlo. C4 va a estar solo presente en las otras dos vías. Y recuerden que cuando es factor es una proteína asociada a la vía alternativa. ¿Y el factor P? P, el factor P es la propertina. Es lo mismo, que no se los puse. Propertina o factor P es lo mismo. Y eso también es una proteína solo de la vía alterna y es el único regulador positivo que tiene el sistema del complemento. Y lo que hace es estabilizar la C3 convertasa de la vía alterna. Esto en el caso de la vía alterna, ¿cierto?
recuerden que tenemos la C3B que se va a unir al factor B, va a llegar el factor D para liberar BA y BB, ¿cierto? Se forma este complejo y vamos a tener estas proteínas en superficie o en la superficie de la membrana. Esto siempre piénsenlo, todas estas proteínas son reguladoras porque estamos en una superficie de la membrana de una célula propia, ya no estamos en la célula del patógeno. Cuando tenemos el patógeno, todas estas proteínas no existen y por eso tenemos la activación de la vía. Estas proteínas reguladoras lo que están haciendo es inhibir la activación de la C3 convertasa en las células propias. En el caso del C1, el inhibidor de C1, ese va a estar siempre porque esa es una proteína que está en circulación y va a llegar a inhibir el CQ, pero una vez que ya se activó la vía. Estas que están en membrana, como el DAF, el CR1, son proteínas propias de las células propias y van a ir a inhibir la activación de esta vía. ¿Ya? Entonces tenemos este BB con C3B y lo que va a hacer inmediatamente es que se va a unir, va a desplazar esta unión, el CR1 o el DAF, ¿cierto? O el MCP, ¿cierto? Y no se va a poder unir esta fracción BB y por lo tanto vamos a tener la inhibición de esa proteína. Si es que estamos en una célula propia, si estamos en una célula, en un patógeno, el que va a llegar es la propertina, ¿cierto? Ahí dice propertina factor P y va a estabilizar el complejo de C3 convertasa y se va a seguir activando la vía del complejo. El factor I. ¿Cierto? Una vez que se unió acá, ya sea por ejemplo acá o en el anterior, ¿cierto? Que teníamos la opción de cualquiera de las vías, una vez que se unen estas proteínas MCP, SR1, etcétera, van a quedar unidas a C3B y luego va a llegar este factor I. Y este factor I lo que va a hacer es romper ese C3B y va a dejar esta proteína IC3B, que es la proteína inactiva de C3B. Entonces, de la C3, cuando tenemos todos los clivajes, vamos a tener distintas, vamos a tener la C3 completa, la C3A, la C3B, la IC3B, C3D eventualmente, ¿ya? Dependiendo de los clivajes. Hay distintos fragmentos de esta misma proteína. Pero ¿qué es lo que va a hacer en este caso? El factor I, ¿ya? Va a llegar el C3B y ese va a liberar una parte de esa proteína y va a quedar esta proteína inactiva, IC3B. ¿Ya? Esto nuevamente, ¿cierto? Es la superficie de nuestra propia célula. Y lo que está mostrando aquí es exactamente lo mismo, que en el fondo tenemos este C3B unido a las distintas proteínas reguladoras, va a llegar el factor I y va a liberar una parte y por lo tanto va a dejar esta IC3B. Y ahí tenemos de nuevo la inactivación de estas proteínas en la superficie de la célula. Si tuvimos la activación, ¿cierto? Se va a llevar a todo el proceso de activación de la vía y la formación del MAC. A nivel de la formación del MAC también tenemos proteínas que pueden inhibir esa función. ¿Ya? Nuevamente, si es que no se inhibió el proceso en la etapa anterior, ¿cierto? Tenemos la CD59 y tenemos la proteína S. ¿Ya? Esas dos son proteínas reguladoras del complemento y lo que va a hacer del complemento de la formación del MAC, lo que va a hacer la CD59 es que no va a permitir
que se una la proteína C9. ¿Ya? O sea, vamos a formar el apéndice, pero no vamos a lograr formar el poro. ¿Ya? Y en el caso de la proteína S, se va a unir a la proteína C7. Y por un lado, no va a permitir que la C7 se una a la membrana, y además, por lo tanto, ¿cierto?, no vamos a permitir que la C8 también se una a la C7 para seguir formando el poro. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una que inhibe la formación del poro de la polimerización de la C9, y aquí tenemos otra proteína que inhibe la formación completa del poro porque no se puede unir el apéndice a la membrana. ¿Ya? Entonces tenemos inhibición a nivel de la activación de la vía del complemento con el inhibidor de C1, tenemos inhibición de la C3 convertasa con distintos tipos de proteínas, y podemos tener inhibición de la formación del MAC con la CD59 y con la proteína S. ¿Ya? O sea, a distintos niveles vamos a tener regulación de esta formación del complemento. Lo que sale ahí es lo mismo, ahí está el C1, el inhibidor del C1, y ahí están en particular, ¿cierto?, las distintas proteínas que les mencioné de C3. Aquí en este si se dan cuenta, o sea, no se dan cuenta porque no se ve nada, pero ahí tenemos distintas fracciones de la misma C3 que van a ir liberándose, y que esas fracciones, si bien son fragmentos que vienen de una inhibición, igual pueden activar ciertos procesos de inflamación. Todas estas proteínas chicas, las A, van a ir a activar procesos inflamatorios en general. ¿Ya? En este caso está la CD59, ¿cierto? Y acá estos ejemplos de lo que vamos a ver ahora de las funciones de la C, la C5. Ya, esa tabla la revisan ustedes, ya, las distintas actividades del sistema de complemento, ya, algunas funciones, lisis bacteriana, opsonización, etcétera, lo ven ustedes acá. Entonces, ¿para qué formamos, para qué activamos estas vías del complemento? Ya llegamos a la formación, a la activación o la función principal, que es la formación del MAC, ¿ya? Que es este poro, este complejo de ataque membrana. Es un poro que va a desregular la célula del patógeno y por lo tanto va a llevar a la lisis de esa célula. Entonces, esta primera función es a lo que llegamos con toda la vía que hablamos recién. Pero, como les decía, ¿cierto?, dentro de esta activación de la vía de cualquiera de las vías vamos a tener liberación de otros tipos proteicos o pequeños pedacitos proteicos que quedan solubles y que también van a hacer una acción. Entonces todas estas A, C3A, C4A, C5A van a tener, los vamos a mencionar como anafilotoxinas, que en el fondo son proteínas que van a activar la respuesta inmune, la inflamación, ya sea por actividad como un quimiotratante o por la activación de los distintos procesos de fagocitosis, etc. Vamos a tener receptores, en este caso son receptores asociados a proteínas G, que van a reconocer estos pequeños fragmentos en las distintas células del sistema inmune, ¿ya? Y pueden ser a nivel de macrófagos, neutrófilos, aquí están todos los granulocitos. Yo les dije, ¿cuáles eran los granulocitos? Basófilos, los eosinófilos y los neutrófilos. Los mastocitos, si bien tienen gránulos, no están, por definición, en el fondo, no lo incluyeron en esta. ¿Prefiero los gránulos están en el citoplasma o afuera del? En el citoplasma. Afuera te refieres como que estuviesen pegados en la superficie. Claro. No.
cuando tenemos ¿quién me puede dibujar la célula? Membrana, núcleo. Si quieren un artista. Ya, estructura básica de una célula. ¿Qué estamos viendo ahí en este dibujo que hizo el compañero? El núcleo, la membrana y el citoplasma, ¿cierto? Cuando hablamos de receptores, los receptores van a estar asociados en general aquí a una membrana. Podrían estar dando vueltas libres en el, no sé cómo dibujar un receptor, libres en el citoplasma, o dijimos en el endosoma, ¿cierto? ¿Qué es un endosoma? Cuando yo les digo un endosoma, ¿qué es lo que se Una invaginación de la membrana. una invaginación de la membrana? Por lo tanto, en el fondo estos receptores que estaban aquí hicieron ahí toda una entrada a esta parte de la membrana y en un momento lo cortaron y formaron esta vesícula, que es un endosoma, ¿cierto? Aquí el compañero hizo unos retículos endoplasmáticos, rugosos, lisos. Por acá podemos poner una mitocondria. Hay un montón de componentes dentro de la célula. Cuando yo hablo de gránulos, los gránulos son gránulos que van a tener una acción. Entonces no pueden estar libres en cualquier parte, no los podemos tener. No sé, cuando me dijiste, no sé si lo imaginabas así o algo por el estilo, jamás van a estar en la membrana. Siempre van a estar no en un endosoma, sino que en una vesícula. No pega el núcleo, pero no me queda. ¿Por qué? Porque tienen, si los dejamos libres, tal como hacen el poro en la membrana del patógeno, pueden perfectamente ir a romper todo lo que esté dentro de la membrana. ¿Cuál es la diferencia de una vesícula con un endosoma? Porque la vesícula también es... También puede o no haberse formado de la membrana plasmática. El endosoma es una invaginación de la... Y también tiene que ver con los tamaños. Entonces, aquí dentro de la célula vamos a tener vesículas que van a tener, por ejemplo, lisosoma. ¿Ya? Muchas veces aquí cuando entra el patógeno que fue fagocitado, ¿cierto? Vamos a tener también la invaginación de Kirchner, va a entrar, va a quedar aquí la bacteria, aquí después va a ser un lisosoma, se van a unir, va a quedar todo dentro y aquí van a atacar, dentro de ese endosoma van a atacar a la bacteria. Nuevamente para no alterar todo el resto del sistema. Pero aquí además, ¿cierto? Podemos dibujar una segunda célula, va a estar aquí al lado. Estas células también van a poder conversar. ¿Ya? Aquí podemos tener ciertos tipos de receptores, acá no vamos a tener receptores, vamos a tener uniones, por ejemplo, estrechas. Hay distintos componentes dentro de la célula, pero los gránulos siempre van a estar en vesícula. Y cuando yo les mencionaba, ¿cierto?, que las citoquinas, por ejemplo, no son moléculas preformadas, porque llega la señal desde la superficie, ¿cierto? Va a entrar al núcleo un factor de transcripción, aquí tenemos el ADN, y desde aquí se va a traducir y después, transcribir y después traducir la proteína. A nosotros creo que les mencionó el dogma de la biología. Sí.
se va a traducir. Cuando tenemos perforinas y granzimas, van a estar ya todas estas vesículas presentes, entonces al momento de la que llegue la señal, esto se va a liberar inmediatamente, esto va a ir hacia la superficie y se va a unir a la membrana y va a liberar todos los gránulos de inmediato. Entonces, una respuesta de los gránulos que están en el neutrófilo, que son péptidos antimicrobianos, las lisocimas, enzimas, etc., van a estar ya en esos gránulos, y por eso se llaman granulocitos, porque cuando yo veo en el microscopio voy a ver un montón de puntitos en el citoplasma, y esos son gránulos que están en el interior, en vesículas, y que van a ser liberados. ¿Ya? Una célula que no tiene esa función generalmente no va a tener esa cantidad de gránulos en su superficie, o sea, perdón, en su citoplasma. Entonces siempre todas estas moléculas van a estar en el citosol o en el citoplasma y van a ser liberados. Entonces estos receptores, cuando uno dibuja eso, lo que está dibujando es la superficie de la membrana plasmática. Por eso cuando tenemos este receptor, cualquiera sea, nosotros vamos a hablar de un dominio extracelular y un dominio que puede atravesar la membrana y un dominio intracelular. Necesitamos llevar la información desde el exterior de la membrana hacia el interior de la membrana, o sea, hacia el interior de la célula a través de la membrana. Eso es como concepto básico. ¿Ya? Entonces, cuando ya hablamos de estos receptores que van a reconocer estas proteínas, van a estar todos en la superficie de estas células, de todas estas células. Lo que van a hacer es llevar la señal para que liberen todos estos gránulos que están en su interior. Aquí está mostrando lo mismo. En el fondo podemos llamar a los neutrófilos, a los macrófagos, etcétera, y podemos ahí por supuesto que como siempre no se ve, pero dice quimiotaxis, dice producción de citoquinas y fagocitosis. La mayoría son fagocitosis. Bien, la siguiente función, opsonización y fagocitosis. Volvemos de nuevo a la fagocitosis. Va a estar presente en todo el curso. Creo que ya se los habían preguntado qué es la opsonización. Marcar el patógeno, el complejo, lo que sea que necesitamos eliminar. ¿Ya? Entonces habíamos hablado de opsonización cuando un anticuerpo estaba unido al patógeno, ya para mejorar la fagocitosis, para que el macrófago, el neutrófilo, reconozca ese patógeno marcado y de esa forma fagocitar. ¿Ya? Las proteínas del complemento también pueden funcionar como opsoninas. Entonces, en esta tabla lo que está mostrando es que en el fondo, cuando tenemos un patógeno que no está marcado con nada, ¿cierto? No tiene ningún tipo de opsonina, ya sea ni anticuerpo ni de proteína del complemento, va a ser bastante débil su respuesta o su opción de ser fagocitado por el macrófago. Aquí muestra, ¿cierto?, que en el fondo no tenemos ningún receptor que va a reconocer este patógeno y por lo tanto las opciones de fagocitarlo disminuyen. Cuando tenemos un anticuerpo, que generalmente va a ser un IgG, que va a estar unido al patógeno, formamos este complejo inmune, el macrófago tiene receptores para la fracción Fc del anticuerpo y por lo tanto eso le ayuda a aumentar su capacidad de fagocitar. Podemos tener este mismo anticuerpo, este mismo patógeno marcado. Aquí no está la opción de solo con C3b, ¿ya? Pero también en el fondo podría ser solo con proteínas del complemento si es que todavía no están los anticuerpos. Pero en conjunto, ¿ya? Las macrófagos tienen receptores de estas proteínas, CR1 para C3b particularmente, y vamos a mejorar nuevamente la fagocitosis.
E incluso podemos formar estos complejos, estos otros complejos que en el fondo, además de C3b, vamos a tener otras proteínas del complemento asociadas, y ahí cuando les decía que en el fondo aquí, por ejemplo, tenemos la IC3b, que es una proteína que quedó como inactiva en los procesos de regulación, pero que igual se puede unir a la membrana de algún patógeno y ayudar a la fagocitosis. ¿Solo las tres? ¿Las P pueden optimizar? ¿No Las las C, son? Sí. en general sí, son acuérdate que la C3b y la C3b y la C4b se unen a la superficie del patógeno por este enlace que les mencioné. Porque a diferencia de, o sea, en el fondo, necesitamos que se una a la superficie para que quede marcado. Profe, o sea, puede que no se forme el complejo del MAC y llegue un macrófago y fagocite Sí. el patógeno. Se puede fagocitarlo antes de que se forme el macro. Y bueno, para eso les digo que tienen distintos receptores, ¿cierto? Y en el fondo van a nuevamente amplificar la señal para los macrófagos o los neutrófilos, generalmente los macrófagos, pero cualquier fagocito, ¿ya? Y este otro mono de fagocitosis de nuevo, ¿cierto? Vamos a tener la activación, por ejemplo, la unión de C1Q, que va a activar las vías del complemento. Vamos a tener liberación de moléculas del complemento que van a unirse a la superficie del patógeno. Vamos a tener anticuerpos que se pueden unir a la superficie del patógeno. Todas esas moléculas van a ser reconocidas por el macrófago o el fagocito. Y si se dan cuenta que en su superficie vamos a tener un montón de receptores que van a reconocer esas moléculas y van a de alguna forma envolver este patógeno, y ahí es donde en ese sector se va a unir esta membrana y se va a cortar y va a quedar la vesicular en el interior del fagocito. Ahí se va a unir con lisocimas y con otros organelos que van a ir a degradar esa molécula. Otra función que tiene el complemento es la eliminación de complejos inmunes. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a ocupar un receptor que se llama CR1, que está presente en la superficie de los eritrocitos. Entonces, cuando tengamos un complejo inmune que va a andar dando vueltas, ¿cierto? Recuerden, el complejo inmune, el patógeno más el anticuerpo, ¿ya? El anticuerpo unido al patógeno, este puede estar circulando, ya marcado, y en vez de que venga un macrófago a comérselo directamente o que se active todo el proceso para la formación del MAC, antes de eso puede haberse unido este C3b a la ser reconocido por el receptor que está en el eritrocito, y este eritrocito a su vez, ¿cierto?, va a ir o al hígado o al vaso a ser eliminado, ¿ya? En el vaso recuerden que hay macrófagos, y en el hígado también hay macrófagos especiales, ¿ya?, que están presentes en ese tejido, y que cada vez que llegan los eritrocitos o cualquier otro desecho que hay que eliminar, van a llegar el vaso al hígado, y lo que va a hacer es comerse ese complejo y ese patógeno complejo, ¿ya? Entonces va a ir limpiando, va a ser un clearance de la circulación. Todos estos procesos van pasando en el fondo más o menos al mismo tiempo, entonces por eso efectivamente la línea final es la formación del MAC, pero también tenemos liberación de estas otras proteínas, depende dónde esté el patógeno, depende qué llegó primero, ¿cierto? Se va a generar cuál de estas opciones. Lo importante es que se active la respuesta frente a todas
frente al patógeno que esté. Y nuevamente, ¿cierto? La respuesta inmune es redundante, por lo mismo tenemos más de una proteína que va a funcionar con la misma acción. Y la quinta función importante que tiene el sistema de complemento es la activación del linfocito B. ¿Ya? Por eso, si bien es un sistema asociado a la respuesta inmune innata, tiene también mucha relación con la respuesta inmune adaptativa. ¿Ya? Esto todavía no lo hemos visto en detalle, pero el linfocito B, les dije, tenía un receptor que se llamaba BCR, literal, receptor del linfocito B. El BCR básicamente estructuralmente es igual a un anticuerpo, ¿ya? En este caso sería un IgM, pero solo un monómero del IgM cuando está soluble está en pentámero, cuando está unido a la superficie está solito. ¿Ya? Tenemos esta estructura, que es el receptor del linfocito B, que es como un anticuerpo, pero que no tiene hacia abajo, intracelular, por lo mismo intracelular, no tiene proteínas que con actividad enzimática. Lo que tiene son proteínas o receptores asociados que van a generar esta activación. Y eso tiene que ver con, nuevamente, la regulación del proceso, que es que se llega a unir algo aquí, pero no tenemos la coestimulación de los otros lados, no se activa toda la cascada para la activación del linfocito. Entonces vamos a tener los IgM, vamos a tener los Ig alfa y beta, y particularmente, ¿cierto? CD19, y particularmente tenemos el CR2 o CD21, si no me equivoco. Sí, acá está. CR2 o CD21, que es un receptor de una proteína del complemento, que es la C3D. ¿Cómo activamos entonces el linfocito B? Necesitamos que llegue el patógeno, que esté opsonizado, esté marcado con C3D, y que tenga en el fondo este receptor reconozca el antígeno presente en el patógeno, y al lado va a estar este receptor CR2 que va a reconocer la C3D asociada al mismo patógeno. Ya, con estas dos señales vamos a tener la señal de activación del linfocito B hacia abajo. Si no tenemos esta señal, probablemente no se va a activar la respuesta, excepto que tengamos algún otro tipo de coestimulación que podría ayudar también a la activación. Pero en general, si no tenemos la C3D y el receptor CR2, no vamos a tener activación del linfocito. Necesita ambas, ¿ya? Si tuviésemos solo esta parte, solo esto, no tenemos el receptor BCR, tampoco se va a activar la respuesta. Tabla de receptores del complemento, ¿ya? CR1, el que está en los eritrocitos, y en otras, ¿cierto? Para la limpieza de complejos inmunes. CR2, linfocitos B, para la activación del linfocito B. CR3, fagocitos. Y para abajo hay otros tipos. Esos tres primeros son los que vimos. Ustedes ven mejor, con más calma esa tabla. Y bueno, como en todo el resto de los procesos, siempre van a haber microorganismos patógenos que van a tratar de evadir esta respuesta del complemento, y van a haber distintos mecanismos para hacerlo, por ejemplo, interferir entre la interacción del anticuerpo con el complemento, o sea, interferir en la activación de la vía clásica, inhibir particularmente ciertas proteínas del complemento. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Staphylococcus aureus, que activa la C3 convertasa. Pueden generar proteasas, o sea, enzimas que van a ir también a degradar estas proteínas del complemento. Y esto
Mimicry en el fondo son proteínas que son similares estructuralmente a las que en este caso del complemento. ¿Ya? Los microorganismos en general pueden generar, hay varios que tienen como mecanismo generar proteínas que son similares a las proteínas del sistema inmune, que van a ir a hacer el efecto contrario. ¿Ya? O sea, en el fondo, van a ser similares a proteínas reguladoras del sistema inmune. ¿El sistema de complemento solo va a actuar como en el extracelular? ¿No podría actuar como en un parásito intracelular? O sea, un microorganismo intracelular. No se va a activar con un microorganismo intracelular porque necesitamos sí o sí la presencia de la superficie del patógeno para la activación del célula. Eso es fundamental. Si no está la superficie del patógeno, se puede intentar activar el proceso, pero en algún momento se va a inhibir porque si la C3b y la C4b quedan libres, se van a ir a hidrólisis. Y la hidrólisis lo va a enanar. Entonces, fundamental para, en realidad aquí esto está en función del complemento, pero para toda la respuesta inmune, mantener la homeostasis. Activación y regulación del proceso es súper importante. Si tenemos un exceso de activación, vamos a tener un aumento de la inflamación y nos va a atacar también esos mismos mecanismos que estamos utilizando para eliminar el patógeno, nos van a atacar nuestro propio organismo. Y si tenemos un exceso de regulación también no vamos a poder activar la respuesta inmune de forma correcta y también vamos a tener un aumento de infecciones en nuestro organismo. Entonces por eso es súper importante tanto la activación de las vías del complemento como estas proteínas reguladoras que les mencioné. Y bueno, ahí obviamente van a ver, que lo vamos a ver, ¿cierto?, cuando veamos enfermedades autoinmunes o respuestas de hipersensibilidad, que en el fondo hay ciertas mutaciones, hay ciertos déficits de cosas que nos van a llevar a una desbalance de esta homeostasis entre la activación y la regulación del sistema inmune. Resumen de nuevo, entonces, tenemos 3 vías de activación del complemento, de la lectina clásica y alternativa. Todas van a llegar a la formación de una C3 convertasa, que no tiene necesariamente la misma conformación, más sí la misma función, y todas también van a llegar después a la C5 convertasa, que sí no la pusieron. Formación del MAC importante, fagocitosis, oxidación y función de inflamación, las anafilatoxina, las A, generalmente hacen ese proceso. Y aquí muestra básicamente lo mismo. En general vamos a dividir esta activación en tres etapas: la de reconocimiento, la activación inicial y la fase terminal, que es la que van a tener las 3 vías en común. Dudas de complemento. Yo tengo dudas. ¿Cuáles serían las diferencias y las similitudes entre las 3 vías? Similitudes y el resultado final. La fase final. Sí, la fase final. Y esa es la similitud. Y la diferencia es los receptores, los dos tienen receptores diferentes y los otros no tienen. O sea, la forma de activación es esa. Y por lo tanto eso va a llevar a que
la C3 y la C5 sean distintas, pero van a tener la misma función. Entonces, si les pregunto la diferencia entre la vía clásica y la vía de las lectinas, la activación es distinta y hacia abajo va a ser la misma vía. Es decir, y entre la alternativa y las otras dos, ahí la vía de activación es distinta. El proceso es distinto. De activación y después de hacia abajo. Distintas proteínas. Muy bien. ¿Dudas? Esa activación de la vía alterna es como espontánea, así como que siempre se está produciendo. En caso de proteína, sí, constantemente. En estos momentos todos estamos generando C3B y C3A. Y estamos hidrolizando la C3B. Todo. ¿Y eso como por si falla C2 o C4? ¿Puede ser? La verdad es que, como les dije, la vía alternativa es la primera que se generó. Entonces, esa es la inicial y después se forman, en la evolución, digamos, se formaron estos otros dos mecanismos que tienen C2 y C4. Entonces hay una activación espontánea y después generaron estos receptores para tener un reconocimiento más específico en el fondo del patógeno. Porque esto, claro, como se está activando espontáneamente, se va a ir activando en cualquier parte. Por probabilidad que justo esté presente la membrana del patógeno cerca para que se una a esta célula. Más dudas. Ya, ¿han estudiado algo, no? Tenemos que ver el mismo día también, pero no Que hay tengo una pequeña dinámica. ¿Cuántas décimas quieren? Tengo 3 diapos. No sé cómo los dividimos. ¿Ah? ¿Grupos? Sí. Con décimas. ¿Grupos con décimas? Me parece. O elijo un número. ¿Ah? Un número de... Bueno, ¿cuántos nos... Un punto. A ver, ¿cuántos podrían contestar esta tabla? ¿Todos? O sea, ¿cómo lo hacemos a la suerte? En grupo. En grupo. ¿Cuántas veces me puedo hablar? Sí. ¿Ah? Una sí. ¿Unas 5? Una semana. Una cero, como ya. ¿Ah? De cero. Ya, ¿qué va a hacer? ¿Qué nos ofrecen para esta tabla? No hay borrador. ¿Sí ahí está? ¿No? Ah, chuta. Está grabando. Ah,